Tu consola se está muriendo y no te estás dando cuenta. Sí, aunque te lo diga un VTuber. Muchos piensan que tener consola simplemente es llegar y jugar y ya está. Y puede que sea cierto en una parte nada más, pero no dejan de ser aparatos, hermano. Y estos aparatos necesitan tener su tipo de cuidados, aunque no lo creas. Así que aprovechando que ahora me llegó una PlayStation 4 para hacerle mantenimiento, vamos a ver cómo se hace paso a paso para que pierdas el miedo y lo hagas si estás igual de loquito como yo. Friki, ya vas a romper todo otra vez. Y si mejor te callas y escuchas el video bien, para que no te equivoques, imbécil. Antes que nada tenemos que dejar algo en cuenta, y es que muchas consolas tienen que tener un orden específico para su armado y desarmado. Así que viendo que esta consola justamente es una PlayStation 4 tipo FAT, y viendo que prácticamente es mi primera vez abriendo una consola como esta, no está de más buscarse un tutorial. Por lo que tengo que dar crédito a la mazmorra de Isaac, porque gracias a su tutorial pude hacer este video. Por lo que también su canal estará aquí abajito en la descripción. Pinche friki es tramposo. Bro, yo solo armo PCs, tenía que informarme. ¿Estás tonto o qué? Lo primero que te vas a dar cuenta al intentar desarmar una PlayStation FAT como esta es que los tornillos que lleva no son totalmente normales. Por lo que también me impresionó que mi desarmador normal sí pudo destapar los primeros. Pero justamente después de levantar la primera tapa y ver el disco duro de la PlayStation, para quitar la otra me topé con pared. Hermano, esto no entra. Porque sí, para desarmar esta consola necesitaba unos desarmadores especiales. Porque aunque no lo pareciera, estos tornillos que tenían de estrella como mi desarmador no embonaban porque justamente tenían un pequeño pin en el centro que no lo dejaba embonar. Así que me compré este tremendo kit, chicos, que literal puedes desarmar cualquier consola o aparato con todo esto. Así que ahora con las herramientas correctas, vamos a esa consola. Hay que tomar en cuenta que cada vez que tú desarmas una consola, estás formando una serie de pasos de forma inversa a como esta fue armada. Así que te recomiendo hacer un grupo de tornillos de cada paso para que no te vayas a equivocar. Estos últimos 3 tornillos que acabamos de retirar son los de la fuente de poder que mismamente también desconectamos. Simplemente tenemos que hacer un poco de palanca para que esta salga hacia arriba. Obviamente con mucho cuidado porque también en la parte de abajo hay una conexión que simplemente se desconecta al mismo tiempo que tienes que levantar esta misma fuente. Y vaya por Dios que empezamos a ver suciedad en esta fuente, porque parece que sí ha estado bastante tiempo sin ni siquiera haberse abierto esta consola. Ahora la acomodamos para ir quitando la pequeña antenita Bluetooth que esta consola tiene, que normalmente funciona para el funcionamiento inalámbrico de los controles. Esta misma sigue un pequeño caminito desde el frente de la consola hacia esta zona de la placa base, en la cual tenemos que, con mucho cuidado, desconectarla de la placa para después guardarla en un lado seguro. Continuamos con la parte del panel frontal, que tiene un pequeño flex que tenemos que desconectar lentamente, y que me resultó un poco extraño que esto esté un poco suelto. No sé si en realidad falta alguna rondana en los tornillos o algo parecido, pero se me hizo un poco extraño, la verdad. En fin, le quitamos los 2 pequeños tornillos y esta debería salir fácilmente. Ahora, si le damos la vuelta a la consola, podremos retirar fácilmente el flex que acabamos de desconectar del panel frontal de la placa madre principal de la consola. Simplemente la desconectamos y por la parte de abajo debería salir fácilmente. Continuamos por darle la vuelta de nuevo a la consola y tenemos estos 3 flex que están conectados a la tarjeta madre, que son los del lector de discos que esta misma incluye. 2 de estos se pueden desconectar fácilmente con ayuda de unas pequeñas pincitas para desconectarlos con cuidado, porque recuerden que los flex se pueden dañar muy fácil al ser doblados con mucha fuerza. Y la diferencia es que el flex grande que tenemos aquí tiene un pequeño segurito que tenemos que levantar con una pequeña
pequeña pestaña para que este mismo se libere de la conexión de la placa. Ya con el lector desconectado podemos proceder a desatornillar todos los tornillos del lector de discos y lentamente levantarlo hacia arriba para que este salga con total facilidad. Y vaya que sí está empezando a salir más suciedad lentamente, no me quiero ni imaginar todo lo que tengamos en el disipador principal. Ahora le daremos la vuelta a la consola para retirar este pequeño botón que forma parte del panel frontal. Continuamos desatornillando esta pequeña plaquita y sacaremos esta pequeña pieza, que recuerden guardarla muy bien ya que no se tiene que perder para cuando volvamos a armar el proceso. Ahora nos vamos a dedicar a destornillar toda esta placa de metal que está cubriendo la placa principal. Esta está sostenida principalmente por todos estos tornillos de estrella que quitaremos con nuestra herramienta especial, y después vamos a dedicarnos a quitar los demás componentes, que estos están agarrados con tornillos simples de cruz. Recuerden separar estos tornillos en dos secciones para que no se vayan a confundir para cuando volvamos a armar esta consola. Ahora estos últimos tornillos van a liberar la parte del ventilador y ahora podemos también sacar esta pequeña plaquita. Ya simplemente quitamos los últimos 3 tornillos superiores de esta placa y ahora sí podemos proceder a destapar la tarjeta madre de esta preciosa consola. Con esto ya podemos ver que esta placa en realidad hacía la disipación de las temperaturas de la memoria de esta placa madre. Y con esto también nos damos cuenta que aquí es donde también se encuentra el procesador. Y estos pequeños cuadritos son los thermal pads que se dedicaban a transferir la temperatura de las memorias hacia la placa, haciendo de esta forma su disipación. Ahora solamente tenemos que liberar esta pequeña placa que mantiene todavía el sándwich de esta tarjeta madre de la consola. No se olviden de desconectar el pequeño ventilador para que después no tengamos problemas en empezar a despegar la tarjeta principal. ¿Quién hubiera dicho que solamente esta plaquita era una PlayStation 4? Y aquí tenemos el núcleo con pasta térmica un poco seca, al mi parecer. Pero tranquilos, tranquilos, que todavía no hemos terminado. En esta segunda placa de metal está incrustado el disipador que se dedica a enfriar el procesador principal de la PlayStation, por lo que vamos a utilizar papel y alcohol isopropílico para que la superficie quede limpia y lista para cuando montemos el procesador de nuevo. Y obviamente si queremos liberar esta placa de la carcasa tendremos que quitar estos pequeños tornillos y así después levantar la placa. Y Dios mío, hermano, yo no sé cómo esta consola seguía funcionando con tal suciedad acumulada en el disipador. Supuestamente por aquí tiene que pasar el aire para enfriar el procesador y la consola en general, por lo que si dejas pasar el tiempo y dejas que toda esta suciedad se acumule en el disipador de tu consola, podrías provocar que esta se caliente y puede dejar de funcionar. Así que de todos modos solo nos falta quitar el ventilador que está agarrado a esta carcasa y también va a tocar hacerle un pequeño mantenimiento y limpieza para que no haya problemas a futuro. Así que prácticamente con esto tenemos la consola totalmente desarmada, por lo que ya se imaginarán qué es lo que toca ahora. Y sí, tocó el momento de empezar a limpiar.
Ahora que ya tenemos todas las piezas limpias y listas, tenemos todo preparado para empezar el ensamblaje. Y como les había mencionado al principio del video, simplemente de aquí en adelante vamos a hacer todo lo que hicimos, pero en forma inversa. O sea que tenemos que seguir el orden correctamente de cómo fue desarmado, y obviamente este mismo video les puede servir para ir tomando los pasos. Así que ponemos el ventilador y los 3 tornillos de la placa del disipador en su lugar, y como no olvidarnos de nuestra MX4, pasta térmica que ha sido totalmente confiable en todos los ensamblajes que me ha tocado hacer. Siempre en cualquier tipo de ensamblaje les recomiendo dejar una pequeña gota de pasta térmica para que al momento de ensamblar esta se esparza correctamente en el chip del procesador principal. En el caso de la Play flexionamos un poquito esta pequeña pieza que venía anteriormente para que cuando la atornillemos haga la presión justa para que la pasta se pueda esparcir correctamente. Recuerden atornillar poco a poco los dos al mismo tiempo para que el ensamble sea uniforme. Después colocamos todos los thermal pads en cada una de las memorias que rodean el procesador, y con esto ya podemos poner la otra placa de metal encima de la placa madre principal. Ahora atornillamos los 3 tornillos de cruz en la parte superior, atornillamos la pequeña placa metálica que habíamos quitado anteriormente y todos los tornillos de cruz restantes que faltan por atornillar. Les recomiendo mucho haber grabado el proceso al desarmar la consola para que se den cuenta específicamente cuáles tornillos de cruz van en cada lugar y cuáles tornillos de estrella van en otro, ya que las roscas de estos 2 tornillos son diferentes y podrían dañar los postes de la misma consola, cosa que a nadie de nosotros nos gustaría que pase. Ahora colocamos la pequeña plaquita que habíamos guardado con mucho cuidado y por encima la pieza de plástico. Insertamos el botón del panel frontal y no se olviden de conectar la alimentación del ventilador. Aprovechamos para pasar el pequeño flex que habíamos quitado anteriormente y lo conectamos con cuidado. Asegúrense de haber puesto esta pequeña plaquita en su sitio para después no tener problema en poner el lector de discos en su lugar. Y recuerden que este mismo lleva 4 tornillos. Ahora agarramos la tarjetita del panel frontal y le conectaremos el flex que habíamos pasado anteriormente, para después atornillarlo en su lugar con sus respectivos 2 tornillos. Ahora toca conectar los 3 flex que son del lector de discos de esta Play. Recuerden que 2 de estos tienen que entrar con mucho cuidado hasta al tope, y el más grande tendremos que levantar el pequeño segurito para cuando ya esté dentro poder bajarlo y que quede fijo. Con esto hecho podemos poner la antena que habíamos quitado anteriormente. Recuerden que esta tenía un pequeño caminito en la que lo sujeta a la misma carcasa, y en la placa tenemos que conectarla con mucho cuidado ya que la conexión es demasiado pequeña y puede ser muy frágil. Después de todas estas conexiones ya toca el turno de la fuente de poder. Esta simplemente tenemos que alinearla con la carcasa de la consola y dejarla bajar lentamente hasta que simplemente sintamos que haya una pequeña conexión, y dicho esto podemos empezar a atornillarla. Y recuerden conectar su pequeño cable lateral. Después de esto solamente ponemos la plaquita de metal que simplemente lleva 2 tornillos, y con todo esto hecho ya por fin podemos ponerle una de sus tapas. Con esto ya podemos darle la vuelta, colocar una de las tapas inferiores, y esta tiene que ir atornillada con 2 pequeños tornillos de estrella. No se olviden de colocar el disco duro en su lugar después de darle una pequeña limpiada, y este simplemente se tiene que deslizar hasta que llegue a su tope y lo atornillamos. Y ya con esto podemos poner la última tapa de esta PlayStation, que simplemente entrará con presión. Y por fin llegamos al último paso, que simplemente es ponerle los 2 tornillos que llevan en la parte trasera de la consola. Y ahora, chicos, este es el momento en el que todo queda conectado y veremos si de verdad hicimos un buen trabajo. Porque la verdad es que sí tengo un poco de nervios al ver que es la primera consola que me toca prácticamente desarmar por completo. Pero algo raro pasó. Y es que, según yo, le di el botón, pero la consola no hacía nada.
Estaba preocupado porque dije, hermano, ¿qué pasó aquí? Si yo hice todo bien, ¿por qué parece que no hace nada? ¿Eh? Ese es un sonido de que encendió, ¿no? ¿No? No parece que haya señal. Estaba totalmente preocupado, hermanos. ¿Esta consola habría dejado de funcionar por haberle querido meter mano de esta manera? ¿Por un simple mantenimiento? No puede ser. Hasta que se me ocurrió una idea. Se supone que enciende con el control, ¿no? Así que lo intenté. Y pasó esto. ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Buenísimo! 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 ¡Wow! ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! Buenísimo. Buenísima, bro. Buenísima. A ver, Fortnite. Buenísima, cabrón. Buenísima. Buenísima. Dios. Buenísima. Buenísima. Mira, no. La puta madre. Pues estoy probando aquí y cargando el celular. Y está ahí conectando el internet, supuestamente. Entonces se supone que ya tengo internet. Lo que significa que si juego Fortnite actualizándose. ¡Es neta! Fortnite siempre actualizándose en los peores momentos. Pero bueno, chicos, lamentablemente ya no tuve más tiempo para seguir revisando la Play, ya que el cliente prácticamente la estaba esperando de una vez, así que pues vamos a dejar este video hasta aquí. Y ya saben que si les gusta este tipo de videos, me gustaría que dejaran su like y se suscribieran para más contenido así. Y claro, si ustedes también son de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y les gustaría recibir algún tipo de servicio así, me podrían contactar aquí abajito en los comentarios y quedar en un acuerdo. Porque claro, el mantenimiento siempre se va a requerir de alguna manera. Así que sin más que decir, nos vemos hasta la siguiente. Chao, chao.